Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a una persona que de especial interés para la actualidad, entre otras cosas, que se llama Rad Salam Naaman. Él es nacido en Irak, aunque tiene nacionalidad española, doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencia de las religiones. Es profesor y escritor de múltiples obras y traductor e intérprete, es decir, una persona de gran conocimiento. Y además lo hemos invitado porque queremos que nos hable y dar a conocer su libro que se llama La Iglesia Oriental frente al Islam. ¿Qué tal estás, Rad? Qué alegría tenerte con nosotros. Igualmente, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en este programa. Pues igualmente decimos, normalmente tenemos ahora muchos inmigrantes que vienen, mucho movimiento con los musulmanes y quizá bastante ignorancia, ¿no? Incluso los que nos consideramos católicos, pues también. Quería que nos centraras un poco, antes de adentrarnos en el libro que acabas de publicar, ¿por qué crees que es importante conocer bien el Islam y hablar sobre él? Pues es muy importante conocer la historia del Islam, eh, las fuentes de la ley islámica, el objetivo principal del Islam, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque con la llegada de los inmigrantes a Europa en general, a España en particular, sus movimientos dentro y fuera del país, hacen vecinos de nosotros. Nosotros debemos de saber qué objetivo tienen estos musulmanes de llegar a Europa, cuáles sus costumbres, cuáles sus tradiciones. Además, el Islam no es extraño para España sobre todo. Los musulmanes han estado 8 siglos dominando la gran parte del territorio de la península ibérica. El Islam es parte de la historia de España. Por eso han estado aquí entre los años 711 y 1492 gracias a la Santa Isabel la Católica. Yo le llamo santa porque para mí es una gran persona, la reina la Isabel Católica, que logró echar a los musulmanes de España. Si no fuera por la Isabel la Católica, los musulmanes hasta hoy día están gobernando en España, están dominando la gran parte de España. Rad, pero me imagino, yo creo que conocer el Islam es importante para nosotros, ya desde el principio, desde el respeto, ¿no? El decir con quién estamos hablando, también saber algo de ellos, ¿no? O qué es lo que les mueve, o no, también con respeto, ¿no? Y Claro, claro, lo que pasa que sabiendo que aquí el cristianismo existía antes de que ellos vinieran, ¿no? a ver, eh, yo no quiero dejar de entender, eh, sobre todo en mi libro también lo explico, no quiero entender de que yo odio o guardo rencor al Islam y a los musulmanes. Eso, No, este es mi objetivo. eso. Aparte, como cristiano tampoco debo, porque gracias a Dios y quien me conoce sabe que yo soy cristiano, católico, caldeo, practicante. Al contrario, debo de amar y perdonar al enemigo. Eso es lo que dijo, los enseñó nuestro Señor Jesucristo. Antes de su muerte en la cruz, le dijo a Pilato, le dijo, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Juan, el capítulo 18. Por eso el objetivo principal de mi libro y de todo lo que yo predico es decir la verdad, contar mi experiencia personal, mi convivencia personal con los musulmanes y lo que hemos sufrido a manos de los musulmanes. Además, tampoco quiero dejar de entender de que todos los musulmanes son malos o todos son yihadistas, que Dios me libra. Si 1.600 millones de musulmanes todos son malos y todos son yihadistas, apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta.
Sin embargo, quienes están persiguiendo y están matando a los cristianos en los países de mayoría árabe musulmana son los musulmanes. Hoy día, en todo el mundo, sí. hablar del Islam y decir la verdad sobre el Islam es muy complicado, porque la gente nos llaman de islamófobo, de ultracatólico, facha, lo que sea. Sin embargo, los musulmanes nos están persiguiendo y nos están matando en sus países de mayoría árabe musulmana y nadie dice nada. Sí, eso es Por una eso, realidad. Además, hay gente, los mismos, la gente el que nos critican de hablar de la verdad del Islam y nos critican, ven la gente el que profana las iglesias, insultan a Jesucristo, insultan a la Virgen María, insultan a los cristianos como libertad de expresión, como no pasa nada, como progre, como democracia. Pero es que nosotros, o yo mismo, lo que estoy contando, lo que he estudiado sobre el Islam, lo que he vivido con el Islam y los musulmanes. Y repito, y insisto, no todos los musulmanes son malos. A mí, quien me ayudaron y me salvaron la vida de escapar de mi país, eran una familia musulmana. Estaré agradecido a ellos toda la vida. Eso quería yo también que nos contaran para quien nos esté viendo. Es decir, habla alguien, tú cuenta de dónde vienes, dónde has nacido, qué preocupaciones nacen a través de ver las realidades que tú, porque tú, claro, estás contactando porque tú vienes de allí. Entonces me gustaría también que centraras para que los que nos estén viendo constaten que no eres una persona que simplemente es porque tiene una actitud, no, lo que tú dices, has tenido vivencias. Y entonces que nos acerques también un poco de la realidad de Pakistán, de Siria, de Nigeria, qué problema hay. Y un poco eso, sabiendo de dónde vienes. Hoy día, en todo el mundo, a mí me extraña muchísimo, sobre todo aquí en España, hay muchísima gente que se atreven a hablar del Islam y de los musulmanes. Cuentan cosas sin conocimiento, sin saber realmente lo que es el Islam. Yo hablo del Islam porque yo he vivido con ellos. Yo he nacido en Nínive, en el norte de Irak. Yo soy de origen mesopotámico. Mesopotamia no era árabe ni musulmana. Era un territorio judío cristiano. Los musulmanes nos conquistaron en el siglo VII. Por lo tanto, yo he nacido en Nínive, en el norte de Irak, de mayoría musulmana suní. Me he criado y he crecido en el sur del país, en Basora, de mayoría musulmana chií, en el seno de una familia cristiana, católica, caldea, practicante. Nosotros desde siempre hemos sufrido a manos de los musulmanes. En todo el mundo occidental, los musulmanes, cuando llegan como migrantes a Europa, tienen todo el derecho de practicar su religión, rezar 5 veces al día, tienen mezquitas, tienen la libertad de practicar su tradición, hacer el ayuno. Y a mí me parece muy bien, porque esa es la democracia y esta es la libertad religiosa. Al mismo tiempo, los musulmanes lo que tienen que hacer es dar el mismo derecho a las minorías cristianas que viven con ellos en sus países de mayoría. Nosotros, allí, en los países árabes islámicos, no tenemos la libertad de practicar nuestra religión. Tenemos miedo de celebrar una misa el domingo. Yo desde siempre, cuando vamos a misa los domingos, pues vamos con miedo.
porque no sabemos qué nos espera ahí. A ver si entra algún terrorista y hace un acto terrorista dentro de la iglesia. No tenemos la libertad de celebrar nuestras fiestas, las Navidades, la Semana Santa. Por eso, en Irak, yo he vivido siempre, desde muy joven, a nosotros nos llamaban infieles, Nasrani, Kafir, Wasat, nazareno, sucio, el infiel. Por eso siempre hemos crecido así. Tanto mis amigos como mis colegas en el colegio nos insultaban por ser cristianos. Y hemos crecido con esto. Por eso, lo que yo quería contar no es para citar el odio al Islam. No, este es mi objetivo. Mi objetivo es pedir la libertad religiosa en los países de mayoría árabe musulmana para los cristianos. Mi objetivo es dar a conocer la situación real de los cristianos en los países de mayoría árabe musulmana. Mira, la libertad religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948 en sus artículos 2 y 18. Y dice textualmente, toda persona es libre de profesar la religión el que quiera, incluso a no creer en Dios, sin ser obligado a cambiar su religión o ser perseguido. Todos los países miembros de la ONU, entre ellos los países árabes islámicos, han firmado este decreto y tienen que aplicar este decreto. La pregunta es, ¿hay libertad religiosa en Irak, en Siria, en Egipto, en Nigeria, en Yemen? Con todo lo que he vivido yo y conozco todos estos países, puedo asegurar que no. Mira, en Irak, desde la caída de Saddam Hussein en Irak, en la época de Saddam Hussein había cierta libertad religiosa en Irak. Desde la caída de Saddam Hussein, desde el año 2003 hasta hoy día, y la llegada a gobernar en Irak los radicales islámicos chiíes, los cristianos estamos siendo perseguidos. Han destruido casi 58 iglesias históricas del siglo IV y V, monasterios. Han matado casi 10.000 personas, los 10.000 cristianos. En la época de Saddam Hussein había casi 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no llegan a 200.000 cristianos. Y los que quedan ahí están desesperados, no saben qué futuro les esperan. Y yo voy ahí, intento ayudar a mi familia, a los cristianos que están ahí resistiendo, porque esa es nuestra tierra. Yo, egoístamente, no quiero que mi gente salgan de Irak, porque así perdemos nuestras raíces, nuestras tradiciones. Esta es nuestra tierra, somos mesopotámicos. Mira, en Siria, desde el año 2011 hasta hoy día, han matado casi 5.000 cristianos, han destruido un montón de monasterios e iglesias en Siria. ¿Quién está gobernando en Siria? Un radical islámico terrorista. Y están persiguiendo a los cristianos en Siria. En Siria había casi 1.500.000 cristianos. Hoy día no quedan ni 300.000 cristianos. La gran mayoría están escapando del país porque no saben qué vida les espera. En Egipto desde el año 2011, con la caída de Hosni Mubarak, han destruido 500 negocios de los cristianos. Han destruido casi 60 iglesias en Egipto. Y los cristianos coptos están sufriendo a manos de los radicales islámicos vinculados a los hermanos musulmanes.
En Nigeria, de lo Nigeria, mismo. sí. En Irán, en la época del Shah de Irán, había casi 2 millones de cristianos en Irán. Cuando cayó el Shah de Irán y vinieron los radicales, el régimen de los Ayatollah, los cristianos tuvieron que escapar del país porque no tienen ninguna libertad religiosa en Irán. ¿Sabes? En el año 1993 yo llegué a conocer un obispo, el obispo Haig. Era un gran predicador del cristianismo en Irán. Era una persona de paz, era una persona de amor. Le llamaron el régimen de los Ayatollah en el año 1993 para firmar un decreto a no aceptar a ningún musulmán a convertir al cristianismo. Negó a firmar este decreto. 3 meses después, en septiembre del año 1993, le mataron. Le mataron a él y 3 sacerdotes más. Y hasta hoy día hay cristianos en los cárceles del régimen de los Ayatollah. Y nadie habla de ello, nadie dice nada. Este es el problema nuestro. Este es lo que nosotros queremos hablar y queremos que la gente sepa la realidad de los cristianos en estos países. Rad, que gracias a que estás aquí, quizá es la manera de poder acercarnos a la realidad, porque tú tienes contacto con ellos, tú lo has vivido, y gracias a tus libros estamos viendo lo que ocurre realmente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablando contigo y constatándolo también con la ayuda de la Iglesia Necesitada, que es la que también nos va diciendo, están matando 70 cristianos, han sido muertos ahora, pero qué poco hacemos, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde aquí, desde Occidente y la Iglesia Católica sobre todo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo acercarnos? Porque es que como si la accesibilidad a los musulmanes fuera imposible, ¿no? Para poder hacerles entrar en razón. Lo que estamos haciendo ahora es lo que debemos de hacer. Es predicar, decir la verdad, contar lo que está pasando realmente ahí. No tener miedo. Jesucristo nunca tuvo miedo de escandalizar a los fariseos y los saduceos y les llamó hipócritas. Por eso nosotros como cristianos debemos de seguir los pasos de Jesucristo, decir la verdad, contar lo que sabemos, intentar ayudar a estos cristianos necesitados por decir la verdad, por contar con ellos y por rezar por ellos. Mira, hemos oído mucho hablar del diálogo de la civilización, la convivencia entre las 3 religiones y todo. Y yo participé en centenares de estos congresos, tanto en Estambul, en Egipto, en Italia, en Alemania, en Suecia, en Francia, en todos, aquí en España también. Y siempre termina el congreso leyendo un texto del Corán. Y hay un texto muy, muy claro en el Corán, dice, la sura 5, el versículo 51. Y dice textualmente, Mohammed animando a sus creyentes, a sus seguidores, diciendo, creyentes, no hacéis amigos con los judíos y los cristianos, porque son amigos entre ellos. Quien trabe amistad con ellos, hace uno de ellos. Por lo tanto, no se puede convivir y dialogar con el Islam, con los radicales islámicos, porque, y repito, insisto también en ello, no todos los musulmanes son malos, pero es que el radicalismo, el fanatismo islámico está creciendo desde el comienzo de este siglo, el siglo XXI. El radicalismo, el fanatismo islámico está creciendo en todo el mundo por culpa del Occidente. El Occidente se equivocó en 3 asuntos importantes. Primero, acabar con el Shah de Irán en Irán y traer el régimen de los Ayatollah. Se equivocó en Irak con la caída de Saddam Hussein y también traer los radicales islámicos a gobernar en Irak. Y se equivocó en la primavera árabe, en el año 2010, en diciembre del 2010, apoyando
a los radicales islámicos y acabar con regímenes dictatoriales políticos, porque lo que más funciona, y lo siento decirlo, yo soy demócrata, yo soy una persona que cree en la democracia, en la libertad, pero lo que funciona en los países árabes islámicos son los regímenes dictatoriales políticos. Porque Saddam Hussein, por ejemplo, era un dictador político, pero no religioso. Acabaron con Saddam Hussein, ¿quién vinieron? Vinieron una dictadura política religiosa, es decir, peor. Se fue Bashar al-Assad de Siria. ¿Quién está gobernando ahora? Un radical islámico, un dictador islámico, aplicando la ley islámica. En Irán también, aplicando la ley islámica. Por lo tanto, hay que conocer el Islam, hay que saber el Islam, hay que conocer las fuentes de la ley islámica, hay que conocer la vida del profeta del Islam, Muhammad. El Islam no es compatible con la democracia. Desde siempre, desde el comienzo del Islam, se extendió por el filo de la espada, conquistó toda Mesopotamia y el norte de África, obligando a la gente a convertir al Islam y aplicando la ley islámica. O convertir al Islam o pagarle tributo. Este es el Islam. Hay que leer el Islam desde su comienzo. ¿Cómo se extendió el Islam? El cristianismo se extendió con el amor, con las predicaciones de los apóstoles de Jesús. Predicaron el amor, las palabras del Evangelio. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos. Quería que nos dieras un mensaje esperanzador, si puede ser, de cómo poder ayudar a toda esta realidad que nos traes tú hoy. Siempre con el conocimiento y con la verdad. Yo siempre digo, fe con conocimiento es fuerte, pero fe sin conocimiento es ignorancia. Si tenemos fe, tenemos que tener también conocimiento exacto, primero de nuestra religión y segundo de otras religiones para fortalecer en nuestra religión. Sin conocimiento, de verdad, en nuestra fe sigue débil. Y con el buenismo, el relativismo que hay hoy día, que no pasa nada, que estamos vale. ahí, hay que convivir. Ese es todo, es un buenismo. Hay que decir la verdad, hay que predicar la verdad, hay que predicar las palabras del Evangelio y rezar mucho por los cristianos perseguidos, el que están viviendo un verdadero genocidio en los países de mayoría árabe musulmana. Y nadie habla de ello. Muy bien. ¿Su libro se puede, para terminar, se puede comprar en cualquier librería? ¿El último libro? Este está en Amazon, también se puede comprar este libro. Muy bien, el libro, la verdad que es un libro, cuenta las realidades, experiencias personales mías también, mis convivencias ahí en Irak, lo que he sufrido, lo que he vivido ahí también, un capítulo entero, algunas de mis experiencias, porque yo no quiero ser el protagonista de este libro, sino los protagonistas verdaderos de este libro son mi gente, mi comunidad de cristianos que viven en Irak, Siria, Egipto y Nigeria, y en todos estos países de mayoría árabe musulmana. El libro cuenta verdades, cuenta la historia de la Iglesia Oriental. Las iglesias orientales son 6 iglesias orientales importantes desde el primer siglo. Nosotros somos frutos de las predicaciones de los apóstoles de Jesús. Nosotros, los caldeos, somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás, que pasó por Mesopotamia y predicó el cristianismo ahí, formando comunidades cristianas desde el primer siglo. Hablo de 6 iglesias orientales: los caldeos, los asirios, los melquitas, los maronitas, los armenios y los coptos. Son los originales de todo este
territorio, el territorio de Mesopotamia, el norte de África y Asia Menor. Muy bien, pues ya se nos acabó, pero nos quedamos con eso, que este libro es muy interesante porque nos acerca a la realidad que hay de los cristianos más antiguos, los primeros que vivieron el mensaje de los apóstoles, y también por su situación, ¿no? Y su origen. Entonces, una forma de ayudarles es conocer la realidad actual. Así que os animo a comprar este libro al que escribe Rad, y te damos las gracias por acercarnos a esa dura realidad de hoy día. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista muy interesante y que Dios nos bendiga en nuestro camino y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Muy bien, a mayor gloria de Dios. Gracias, Rat. Bueno, amigos, pues hasta el próximo programa. Muchas gracias. Adiós.